Fanfic. My Hero Academy. Nombre. ¿Por qué tú? /YU. Autor. Teneuspider. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sinopsis. Izuku Midoriya, cabeza de un grupo de villanos los cuales parecen ser fantasmas a la hora de cometer sus robos pues nadie encontraba nada acerca de ellos después de que se fueran. Eso hasta que la heroína Ryukyu logró seguir la pista hasta encontrar su escondite. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del autor, y no se olviden que si les gusta el vídeo pueden darme un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse en mi canal y a compartir el vídeo y claro pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo, y sin más nada que decir empecemos. Capítulo 61. El tiempo es algo bastante variable, en ocasiones no sabes cómo es que pasó tan rápido y en otras 30 minutos se sienten como una eternidad, y a pesar que para ti pueda pasar rápido para otra persona no. Y eso era exactamente lo que le sucedía a nuestros protagonistas. Comencemos con el caso. Midoriya Izuku. Después de la muerte de su madre perdió la noción del tiempo en su vida, cuando menos lo notaba habían pasado meses o incluso años, sin embargo eso nunca le fue mucho impedimento, pero fue eso mismo lo que lo llevó a su situación. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado desde que Tomura y Kai lo tenían encerrado en esa habitación, un par de días, un mes, tal vez unos cuantos años. No tenía nada claro. Y ahora vayamos con el caso. Tatsuma Ryuko. Ella desde pequeña siempre midió bien su tiempo, desde cuando tendría sus exámenes finales hasta cuando debía de comer, siempre se había basado en el tiempo para vivir, sin embargo después de involucrarse en la búsqueda de Izuku su control sobre el tiempo se le fue un poco de las manos siendo que cuando menos lo notó tenía sentimientos encontrados hacia el villano que meses atrás buscaba. Sin embargo fueron esos mismos sentimientos los que ahora le hacían vivir una eternidad, no sabía nada aún del paradero de Izuku, cosa que lo hacía peor cada día, y logrando que una parte de Ryuko llegase a pensar que su peliverde podría estar muerto haciendo que su sufrimiento se hiciera cada vez más. Aún así ambos le hacían la misma pregunta. ¿Cuánto ha pasado desde que estuvimos juntos? Bueno, la respuesta era bastante fácil, 4 meses, 15 días, 2 horas y 20 minutos, 4 meses en los cuales ambos llevaron exactamente una misma rutina. Izuku era golpeado y rara vez comía, Ryuko se lamentaba y creer que la culpa de que Izuku no estuviera a salvo era suya crecía cada vez más. Ambos, todas las noches miraban el techo de sus habitaciones deseando que de alguna manera pudiesen hablar con el contrario aunque eso, a menos de tener un Kirk extraño, era imposible. Vayamos a las oficinas de Sir Newteye las cuales eran bastante llamativas de cierta manera, y desde hace 4 meses la actividad en esas oficinas era el doble a la que normalmente, héroes entraban y salían, los campos de entrenamiento estaban llenos todo el día, los encargados de reportar la información, incluso los de intendencia, absolutamente todos estaban en un ritmo acelerado, sin embargo fue el mismo Sir Newteye que después de coordinar lo necesario para el entrenamiento de Melissa se unió al equipo de búsqueda no solo para encontrar a la Liga de Villanos, sino, para encontrar a Izuku, pues si bien no quería admitirlo estaba algo perdido sin que él le ayudase en las estrategias para la batalla. Eso y que al parecer él es importante para ciertas personas, más de lo que imaginaba, incluso en Deabol fue a quejarse a él por el bajo desempeño que Shoto había estado teniendo, y era el mismo caso con Melissa, que aunque quisiera ocultarlo era evidente que la ausencia de su maestro le había afectado, y ni hablar de Ryuko. Sir Newteye soltó un suspiro y pasó su mano por su rostro, tenía una reunión con Olmig, Mirko y Ryuko, aunque dudaba que ella se presentara. Bien, ¿cómo va Shiel con su entrenamiento? Sir Newteye habló rompiendo el silencio de la sala. Está avanzando bastante rápido, aunque ahora necesita descansar un par de días, se ha esforzado demasiado y no ha descansado lo necesario. Olmig fue el que respondió su pregunta. Aún así es bastante talentosa en todo esto, si sigue así en un par de meses más podrá vencer a esos idiotas sin problema, Mirko con fuego en sus ojos comentó. Un par de meses más, un pequeño susurro se escuchó, al parecer no se habían percatado de la presencia de Ryuko. Así es, estoy 100% segura, además que sé que él está bien, me cuesta decirlo pero no es tan idiota como parece, seguro tenía algo planeado para al menos no morir, de nuevo, aunque no le sentó del todo bien su comentario, Mirko habló. Después de todo encontramos un pequeño rastro que nos puede llevar a su paradero, aunque aún vamos a tardar en encontrarlos.
Sir Newteye informó sobre sus avances, siguiendo, junto con lo que había dicho All Might y Mirko, lo único que Ryuko quería escuchar, así que sin decir más simplemente se levantó y salió de la sala, no necesitaba saber cualquier otra cosa más que ellos plantearán. Ella durante todo el camino a Wa solo estuvo pensando en la posibilidad que le habían dado, 2 meses, solo eran 2 meses más para probablemente poder ver a Izuku de nuevo, aunque no se hacía muchas ilusiones al respecto. Cuando llegó a su piso fue directo a la cocina y se sirvió un plato de leche con cereal, el mismo que el peliverde comía todo el tiempo y que hasta ahora no sabía lo adictivo que era. Cuando terminó salió al balcón y se quedó viendo directo al cielo, era algo tarde por lo que la luna comenzaba a asomarse un poco dando un poco de su brillo. Unos cuantos minutos fueron suficientes para ello y volvió dentro, era silencioso, más de lo que le gustaría, sin embargo no podía hacer mucho al respecto, quería volverse dragón y volar por todo Japón buscando a Izuku pero no tenía la fuerza suficiente y eso le molestaba bastante, el no ser lo suficientemente fuerte como para hacer algo por su búsqueda. Soltó un suspiro profundo y por mera inercia fue a lo que era la habitación del peliverde, abrió el closet y sacó la caja con las fotos que tenía con su madre, una a una comenzó a verlas detalladamente, dándose cuenta que Izuku no había cambiado demasiado a cuando era niño, sus pecas, el estilo en su pelo, sus ojos, su sonrisa, diablos, había aprendido todos sus detalles que podría hacer un retrato exacto de él. Ella dio una sonrisa nostálgica, realmente extrañaba demasiado al peliverde, sin poder hacer más tomó una de las gabardinas que guardaba en el closet y fue a su habitación a dormir. Midoriya Izuku, quien diría que tiene más aguante del que imaginaba, seguir cuerdo en sus condiciones es bastante sorprendente. Kai, quien hablaba con Mimik halagó la resistencia del peliverde. ¿Crees que si lo hubiésemos encontrado antes estaríamos en otra posición? Kai dio una ligera sonrisa. Si eso hubiese pasado ahora mismo seríamos invencibles, yo no soy como el necio de Shigaraki, sé que ese peliverde es un monstruo. ¿Está insinuando que está planeando algo contra Shigaraki? Con cautela le preguntó. Podría ser, aunque ahora mismo él es bastante fuerte, si queremos salir de esto en una buena condición necesitamos a los héroes, sé que ellos tienen como prioridad el rescate de Midoriya y la captura de Shigaraki, seguramente no tengan nada tan elaborado para nosotros. Mimik dio una risa juguetona entendiendo el plan de Kai. Usted sí que es alguien bastante inteligente, comenzaré los preparativos para traer a los héroes, asegúrese que Shigaraki no tenga sospechas. Kai asintió y Mimik salió de la habitación. Él se recostó en el sofá en el que estaba, era una jugada un tanto arriesgada pues si salía mal terminaría muriendo junto a los héroes, sin embargo quitar a Tomura del mapa era mucho más conveniente para todos, y tal vez podría volver a Izuku de su lado sin embargo sabía que sería muy difícil si no es que imposible. Kai cerró sus ojos y esperó a que Tomura llegase, al parecer tenía algo que decirle, después de unos cuantos minutos el sonido de la puerta llegó a sus oídos, abrió sus ojos y vio a Tomura sentado enfrente de él. ¿Y bien? ¿Conseguiste algo? Hace tiempo que me olvidé de eso, ahora solo quiero que pierda su cordura, además que escuchar sus gritos es bastante satisfactorio. Kai soltó un suspiro. ¿Tienes algo más interesante que decir? Necesito ganar un poco más de tiempo para controlar este poder al 100%, ¿crees poder hacer algo al respecto? Kai solo asintió, eso no era nada bueno para él pues los héroes solo tendrían más difícil su tarea, sin embargo justo como lo dijo Mimik, no tenía que levantar sospechas, sin más que decir Tomura salió de la habitación. Kai soltó un suspiro, tenía una pequeña duda sobre si decirle a Izuku su plan, aunque después de unos momentos de pensarlo descartó la idea, ahora mismo debía de priorizar quitar a Tomura del mapa y escapar de los héroes. Fin del capítulo. Capítulo 62. Todo era un lío ahora mismo, 3 planes distintos que eran contrarios entre sí, definitivamente era algo que no se iba a resolver de la manera fácil, incluso podría ser imposible que no hubiese daños estructurales y tal vez un par de bajas, aunque era algo claro que los héroes estaban en desventaja, incluso con la ayuda indirecta de Kai enfrentar a Tomura en las condiciones en las que él estaba era casi imposible. Pero se supone que por eso mismo eran héroes, porque eran capaces de tener esa convicción e ir a la guerra sin importar si morían o no, aunque esa idea era la que tenía la sociedad de ellos, porque al final del día no eran más que humanos, con habilidades superpoderosas, pero humanos que deseaban una vida tranquila sin embargo habían decidido su destino y ser ellos los que se sacrificaran por los demás. Y Ryuko era uno de los muchos héroes que pensaban de esa manera,
Pero al comenzar su relación, no formal, pero relación con el menor, entendió por qué eran pocos los que tenían el valor suficiente de dejar todo y dar su vida por otros, incluso dudaba si podría llegar a hacer su trabajo normal de héroe. Aunque para ello primero debía de asegurarse que Izuku estuviera a su lado, y sí, durante las últimas 2 semanas después de la reunión que tuvo con Sir Niuteye, All Might y Mirko comenzó a recuperar un poco de su fuerza teniendo como único objetivo recuperar a Izuku. Había decidido ser egoísta y abandonar la zona una vez tuviese al Peliverde con ella. Muy probablemente los otros héroes sabían que haría eso cuando aceptó ayudar con la misión. Le sentaba mal pues había trabajado casi 10 años como heroína profesional, estaba traicionando los ideales con los que había trabajado, pero la simple idea de retirarse y tener una vida tranquila junto al Peliverde era lo que ocupaba su mente durante esos días. No sabía si Izuku aceptaría algo así, pero había decidido correr el riesgo. Ella ahora mismo estaba junto a All Might y Melissa en el entrenamiento de esta última. Ella le había pedido que estuviera ahí pues había pasado un buen tiempo en el que no entrenaba con su maestra, aunque ella solo estaba observándole tenía que hacerlo pues veía a Melissa bastante ilusionada con eso. ¿Y bien? ¿He progresado? Al terminar su entrenamiento con una sonrisa se acercó a ella. Veo que el entrenamiento con Rumi ayudó bastante a tu estilo de lucha, aunque, ¿por qué tienes más de un Kirk? Estaba sorprendida, había de admitirlo, era algo bastante repentino, y Melissa solo dio una risa nerviosa. Es por lo del One for All, al parecer puede almacenar los quirks de los portadores anteriores y hace un par de meses que los descubrí. Te soltamos por un momento y avances a pasos agigantados, ¿nos hace parecer malos maestros? No, no, no para nada, ustedes me dieron las bases de todo esto, sin ello no sabría qué dirección tomar. Ryuko se soltó una ligera risa. ¿Te esforzaste mucho? ¿Ten por seguro que vas a poder contra Shigaraki? Bueno, es un poco raro comenzar con las experiencias heroicas de esta manera, pensar que él es extremadamente fuerte me da algo de miedo. Ryukyu solo soltó un suspiro y la tomó de los hombros. Lamento que tengas que hacer esto. Ryuko tenía las cosas en claro, pero como llegar a su objetivo era algo bastante nublado y era algo que Melissa había notado. Me voy a asegurar que puedas llegar a él, tenlo por seguro. Una sonrisa de confianza le dio, aunque la mirada de inconformidad de Ryuko le hizo soltar una risa. Todos sabemos qué es lo que planeas y no podemos culparte, solo asegúrate de ponerlo a salvo, seguramente no esté pasando un muy buen momento. Además que si eres tú la que está a cargo de su rescate podemos tener la seguridad de que saldrá bien y nos evitamos poner recursos de más en ello. All Might le dirigió la palabra dándole su aprobación. Solo quiero que pare de sufrir. Con su cabeza gacha y su voz cortante fue su turno de hablar. Nadie te culpa, te comprendo, Todoroki y yo quisiéramos hacer lo mismo, pero debemos de dejártelo, así que promete que lo vas a salvar. Ella vio a su alumna con algo de asombro, no esperaba una aceptación tan abierta y mucho menos un apoyo tan grande. Le informaré a Sir Niuteye sobre ello, solo tendrás un par de héroes como apoyo si es que hay más rehenes. Ryuko asintió y después de unos minutos más salió del edificio, y, a decir verdad, tenía la mente un poco más despejada. En esos meses no lo había pasado del todo bien, todos los días eran tan oscuros, aunque ahora más que nunca la luz se veía tan cerca. Los héroes comenzaron a encontrar cada vez más pistas sobre la posible ubicación de los villanos, claro está, gracias a Kai quien por suerte estaba logrando dejar rastros sin que Tomura se diese cuenta. Sin embargo, aún así, era bastante arriesgado pues sabía que no iba a ser tan fácil que él se fuese de manera fácil, ya que después de todo los héroes también lo buscaban a él. Kai solo soltó un suspiro, ya tenía bastante que apenas si salía de donde se encontraba pues al parecer a órdenes de Tomura debía de estar ahí en todo momento en caso de que alguien crease algún disturbio. Evidentemente esto no fue del agrado de Kai, sin embargo él mismo debía de aceptarlo sin reclamos pues, además de no levantar sospechas, Tomura era mucho más fuerte que Kai en todo sentido así que oponer resistencia era más que inútil. Kai estaba frente a Izuku, habían pasado 2 semanas desde la última vez que lo curó y al verlo en el estado que estaba aún la sensación de asco llegó a su boca, incluso él era más reservado en cuanto a torturar a alguien se trataba. El Peliverde alzó su mirada hacia él, era evidente que estaba mal y no había que ser un experto psicológico para saberlo. Kai intentó hablar, pero la risa seca que soltó Izuku le hizo replantearse sus palabras. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado? Su voz era débil, Kai apenas si podía diferenciar las emociones que estaba sintiendo en ese momento. Realmente no esperaba sentirse así en algún momento de su vida. Supongo que no, haz tu trabajo y márchate. Izuku ante nula respuesta volvió a hablar y cerró los ojos.
Al parecer tu espíritu de sacrificio no fue suficiente, aún así, debo decir que eres de admirar, enano, si tan solo no te hubieses vendido a los héroes. Izuku no le respondió, ya había escuchado las veces suficientes eso de parte de Kai, incluso comenzó a creer que era lo único que podía decir, aunque sus pensamientos se vieron interrumpidos por el dolor que el Kir de Kai le causaba. Fin del capítulo. Capítulo 63. Ryukyu estaba bastante ansiosa, están a punto de partir en su misión en su caso, salvar a Izuku, habían tenido una reunión antes con Sir Niuteye y todos los demás que formaban parte de la misión, pero era poco de lo que ella había escuchado, siendo la parte donde detalló lo que se tenía que hacer para rescatar a Izuku, donde su atención fue hacia él, cosa que la hizo sentir un poco culpable por su egoísmo y faltar a su código de héroe, pero ya sería para después que se replantaría sus ideales. Al llegar a donde parecía una zona boscosa, los héroes comenzaron a avanzar con cautela, no tardaron mucho para encontrar una escotilla que llevaba a una zona subterránea. ¿Era una locura entrar sin saber exactamente qué les esperaba? Sí, pero aún así no tenían planeado retroceder. El primero en entrar fue Sir Niuteye, seguido por Aux, Kamui Woods y MT. Lady, comenzaron a avanzar a paso lento, no había ningún ruido o movimiento hasta ese entonces y eso les preocupaba, sin embargo tampoco tenían más opción que seguir adelante. Kai había elaborado lo suficiente su plan para poder salir de ahí sin muchos percances y con suerte llevarse a Izuku con él, ya que de una u otra forma eso sería una buena manera de chantaje a los héroes, además que si lo hacía lo suficientemente bien podría sacar provecho para regresar a las andadas sin ningún problema mayor. Él sabía que ese día los héroes asediarían la base, por lo que debía de ser lo suficientemente cauteloso con Tomura. En cuanto a él, bueno, la mayoría del tiempo se la pasaba ya sea torturando a Izuku o haciendo intentos inútiles o no de obtener control sobre el Kirk que su maestro le había dejado. Escasas veces salía de su guarida provisional, siendo sus lacayos los que principalmente se encargaban de los movimientos que debía de hacer en el exterior. Ambos estaban en una habitación, había cierta tensión que se había generado después de que viesen a los héroes entrar en su guarida por las cámaras de seguridad, las cuales no duraron mucho pues Aux las destruía con sus alas. ¿Cómo fue que nos encontraron? ¿No se supone que esta era tu base ultra secreta? Tomura con molestia le preguntó. Ultra secreta o no, ellos están aquí y es cuestión de minutos para que estén frente a nosotros. ¿Ya puedes controlar completamente tu poder? No, aún no, pero no será necesario, ninguno de esos héroes se puede comparar a mí. Kai no dijo nada, simplemente salió de la habitación pues, además que no era de su agrado estar con Tomura, debía de dar las órdenes a los lacayos para intentar evitar que los héroes llegaran a ellos y además que debía de ir con Mimik para alistar su huida. Sir Niuteye apresuró el paso pues además de que comenzaron a escuchar el bullicio generado por los lacayos, sabía que no debía de dejarles mucho margen de tiempo a Tomura y Kai para escapar de ahí. Después de 2 minutos llegaron a una zona más amplia, la cual estaba casi llena de villanos. Informen a Ryukyu que aún no hay movimiento de Chisaki ni Shigaraki, Gan Orca aún continúa realizando el reconocimiento de la zona. Ryukyu estaba un poco lejos de la zona, ella solo esperaba la confirmación del paradero de Izuku para actuar. Era sencillo lo que haría, entrar, asegurarse de que no hubiese ningún rehén más y salir con Izuku, aunque para eso debía de asegurarse primero que tanto Kai como Tomura no estuviesen con él, aunque bueno, siendo realistas no tenía ni idea de cuán importante era que ellos mantuvieran a Izuku a su poder, así que había dos opciones para los villanos: optaban por no pelear y huir o mataban a Izuku y a todos ellos ahí mismo. Para los héroes bueno, era adecuarse a cómo se movían los villanos, aunque claro, si mataban a Izuku antes de que llegasen no podrían hacer mucho más que rezar porque no sucediera. Después de 10 minutos más la mayoría de los villanos en la sala estaban fuera de combate, al igual que el trabajo de Gan Orca estaba completo, siendo que Izuku estaba aislado en una habitación a 500 metros de distancia de ahí. Él solo le dio la información a Ryukyu y antes de que siquiera dijera algo más Tomura hizo aparición poniendo en alerta a los héroes de la sala. Ryukyu al recibir la ubicación de parte de Gan Orca avanzó 400 metros y de un golpe certero en el suelo hizo un agujero entrando en un pasillo que solo llevaba a una puerta. Caminó con cautela hacia ella y al abrirla lo vio. Izuku estaba ahí con la mirada baja atado a una silla. Corriendo Ryukyu salió directo a él, las lágrimas en sus ojos amenazaban con salir. Delicadamente tomó sus mejillas y le alzó la mirada, aunque la sonrisa sádica que tenía Izuku la hizo dar un paso atrás. Al fin llegó la querida heroína por la cual este sujeto vendió su vida.
Izuku se levantó y comenzó a caminar a ella, en serio como quisiera a alguien que se sacrificara de la misma manera por mí, la manera en la que se acercó a Shigaraki y Chisaki con tal de que nadie saliera herido. Poco a poco el rostro del clon de comenzó a deshacer, lástima que no lo verás en mucho tiempo, claro, si es que lo vuelves a ver, fue lo último que dijo antes de desaparecer por completo. Y así fue como la alegría que Ryukyu estaba sintiendo se volvió enojo que muy probablemente sería desatado con el primer villano que se cruzara, convirtiéndose en su forma de dragón. Salió de ahí viendo cómo es que al parecer Tomura había destruido todo el techo de donde se encontraban, la situación parecía controlada pero aún no podían cantar victoria. Él no está, era un clon, Ryukyu informó a Sir Niuteye que por suerte este estaba algo alejado de la acción. No hay ningún indicio de Chisaki tampoco, lo mejor será terminar aquí primero y después ir por ellos. Ryukyu no dijo nada, sabía que era lo mejor para que todo saliera bien. Ella se acercó al lugar donde estaban Melissa y All Might. ¿No estaba? Melissa le preguntó. Al parecer Chisaki se lo llevó, los héroes que estaban cuidando el perímetro no vieron nada. Será mejor terminar aquí para rescatarlo entonces. Sir Niuteye está esperando una abertura para lanzar la bala anti-Kirk, solo esperamos que haga algún tipo de efecto. Sabes que solo hay una opción de detenerlo, ¿no? Melissa agachó un poco su cabeza, nadie se lo había mencionado, pero aún así ella lo sabía, meter a prisión a Tomura no sería suficiente, ella debía de acabar con su vida si quería vencerlo. Si no te sientes lista yo puedo hacerlo. All Might puso su mano en el hombro de Melissa en forma de comprensión, pero ella solo negó. Soy tu heredera, soy yo la que debe de terminar con esto. Ambos héroes solo asintieron. Ryukyu de nuevo emprendió vuelo sacando a los héroes heridos de la zona, además que se encargaba de villanos que quisieran escapar. Melissa se quedó esperando la oportunidad de entrar, cosa que llegó cuando Kamui Watts dejó estático por un momento a Tomura y Sir Niuteye le dio el tiro en su cuello. Sin perder tiempo activó el One for All en un 80% y comenzó a golpear al villano. Fin del capítulo. Capítulo 64. La batalla dio inicio, la gran mayoría de héroes estaban temerosos, aún así, mantenían su batalla contra todos los lacayos en la zona mientras que Melissa enfrentaba a Tomura. Melissa mantenía su poder a la par con el de Tomura, ella aún no tenía resistencia suficiente como para subir el ritmo por lo que debía de adecuarse al nivel de él. All Might solo veía con una mirada tensa, no sabía si el entrenamiento de Melissa sería suficiente al igual que su control con los demás Quirks. Ryukyu partió vuelo con la esperanza de ver a Kai o alguno de sus hombres, sería difícil pues no tenía la seguridad si tendrían un escape subterráneo, pero aún así mantenía su esperanza en ello. Melissa se veía bien, parecía no tener muchos problemas al enfrentarse a Tomura, pero ella misma sabía que ninguno de los dos estaba en su máximo nivel, solo rezaba porque ella pudiese ser lo suficientemente fuerte para al menos debilitarlo. Los demás héroes sabían que intervenir en su batalla era inútil, solo lograrían salir heridos y hacer que Melissa se tuviese que contener, por lo que, aunque les golpeara en su orgullo e ideales, debían dejarle el trabajo a ella hasta que tuviesen una oportunidad de ayudar. Ryukyu vio movimiento, así que sin dudarlo descendió, su corazón se aceleró, sus sentidos se agudizaron. Enfrente suyo estaba Izuku, en una condición deplorable, pero estaba allí. Sabía que Kai debía de estar cerca, sabía que debía de evitar su escape, pero no pudo. Se acercó a Izuku con cautela pues al parecer no la había notado, cosa rara pues suficiente ruido había hecho al llegar. Izuku. Dudando le llamó, el peliverde detuvo su caminata, volteó a la dirección de la heroína, cuando la vio cayó al suelo con una ligera sonrisa, no pudo decir nada pues sus ojos se cerraron. Ryukyu no perdió ni un segundo, lo tomó y salió volando de la zona, informando a los demás héroes y su retirada y haciendo que otros cuantos se movilizaran para buscar a Kai. Ryukyu tomó dirección al agua pues por el estado en el que estaba Izuku debía de ser atendido de urgencia. Al llegar fue corriendo a la enfermería, al entrar, además de asustar a Recover y Gel, puso al villano en una camilla. Necesita atención médica. Con ojos llorosos y la voz algo quebrada le dijo a la heroína. Ya lo noté, sal un momento, esto va a tardar un poco. Ryuko sin decir nada solo asintió y salió de la habitación. La mujer soltó un suspiro y comenzó a atender al menor. Golpes, cortadas, una pequeña estaca de piedra enterrada en su pierna, fracturas y luxaciones. Definitivamente no estaba en un muy buen estado. La heroína solo optó por anestesia y entrar al quirófano.
La rubia solo esperaba mientras sus emociones eran todo un caos, había perdido la noción de cuánto tiempo había estado esperando, había perdido comunicación con los demás héroes y no sabía cómo iba la misión, no sabía qué le diría Izuku al saber que dejó a todos solo por salvarlo cuando fue él mismo quien se entregó por salvar a los demás. Lágrimas era lo único que podían salir de sus ojos en ese momento, mezcla de alivio, angustia, culpa y muchos sentimientos más. Un par de horas más pasaron, Shoto había llegado hace un tiempo pues la información circuló rápido, ambos estaban en silencio, Shoto solo tenía la cabeza baja, enojado con Ryuko, pero no era quien para decir algo, además que el alivio que tenía por saber que su amigo estaba bien lo tenía controlado. Recover y él salió, Ryuko se paró inmediatamente y se acercó a ella. Su cuerpo está en un pésimo estado, no solo eran las heridas de ahora, al parecer su cuerpo tenía un estrés enorme, tal vez por todo lo que le hicieron, al parecer ahora está en coma, puede despertar en un par de semanas, pueden pasar si quieren. Ambos pasaron, Shoto solo estuvo un par de minutos y se retiró, Izuku estaba canalizado, tenía un soporte ventilatorio y se asemejaba a una momia por todos los yesos y vendas que tenía. Cuando Shoto se fue Ryuko lloró aún más de lo que ya lo había hecho. Recover y él no tuvo mucho tiempo de descansar pues un par de horas más pasaron y varios héroes más llegaron, el Aseread, All Might con Melissa en sus brazos y Shirley Utelle, todos heridos, pero era evidente que la que debía de recibir atención era Melissa, y al menos comparado a Izuku, no era tan grave. All Might, después de dejar a Melissa, entró a la habitación donde estaba Ryuko. ¿Él está bien? Eso espero, por ahora está estable. Ryuko no despegaba la vista de Izuku. ¿La batalla terminó? Algo así, Tomura escapó junto con algunos miembros de la liga, solo capturamos a un par. ¿Melissa está bien? Está siendo atendida, pero no es nada grave. Lo lamento. No tienes que, a decir verdad, ni siquiera nosotros pudimos ayudarle mucho, además que el rescate del joven Midoriya era prioridad. ¿Y Chisaki? No lo encontramos, pero al parecer tuvo una pelea con alguien. All Might volteó a ver a Izuku, ambos intuían un poco lo que pudo haber pasado. Izuku, él tenía una de las estacas de Chisaki en su pierna. Por ahora nosotros ganamos, debes de descansar. All Might no esperó respuesta y se retiró, por primera vez en todos sus años de ser héroe entendía lo que era no ser de ayuda, le carcomía bastante pero aún así no podía hacer mucho para cambiar las cosas. Recover y él, después de terminar con Melissa, atendió a los demás héroes, y por fin, el ambiente cambió de uno tenso a uno bastante más tranquilo y Recover y él pudo descansar. Un par de días pasaron, Melissa, aunque seguía con un yeso en su brazo, ya se había recuperado, así que sin dudarlo fue a ver a Izuku. Al entrar se encontró con Ryuko, al parecer ella no había salido de la habitación más que para ducharse. ¿Puedo? Ryuko solo asintió y ella entró a la habitación. ¿Al fin está aquí? Sí, al fin está aquí. Ambas contenían sus lágrimas, pero incluso con toda la preocupación sobre su estado de salud, sentían una inmensa alegría de tenerlo de vuelta. ¿Tú cómo estás? Lamento no haberte visitado antes. No te preocupes por mí. Yo estoy súper bien, además que yo también estaba bastante emocionada de ver a Midoriya. Una sonrisa le dio y Ryuko no pudo evitar darle una también. Además, después de todo las cosas salieron mejor de lo que esperábamos. Midoriya está aquí, capturamos a muchos villanos y Shigaraki fue bastante dañado. Nunca pierdes tu optimismo. Ryuko mantenía una ligera sonrisa, pero tienes razón, solo espero ayudar más la próxima. Melissa soltó una ligera risa. Nadie te culpa de nada, el director y Shirley Utelle también buscaban que él estuviera de regreso. Melissa continuó hablando con su maestra y después de un par de horas más se retiró. Fin del capítulo. Capítulo 65. En estos tiempos la responsabilidad de salvar vidas no solo dependía de los héroes, sin embargo todo el mundo solo los veía a ellos aferrándose a la esperanza que transmiten, y de igual forma que ven a los héroes, también los villanos resaltan del resto, estas personas que buscan satisfacción propia sin importar el precio, ellos simplemente toman lo que creen que es suyo y dejan a los demás de lado. Pero, ¿qué beneficio se puede obtener de esto? ¿Es acaso realmente bueno para la sociedad? ¿En verdad valía la pena ser héroe? Habían pasado 2 semanas y media, según Recover y el peliverde se debió de haber recuperado ya, pero aún mantenía su coma, aunque debido a las circunstancias la heroína lo catalogó como algo dentro de lo común. Ryukyu solo pudo dar un suspiro y seguir esperando a que el chico despertase, aunque por más que deseara que abriera los ojos aún no tenía ni idea de lo que le diría, no lo quería abrumar con nadie, e incluso tal vez ni siquiera pudiera recordar algo anterior a su captura.
Ryukyu dio un largo suspiro y salió de la habitación. Al final para lo único que lo hacía era ir a buscar comida, una ducha o cuando Recovery Girl le hacía su chequeo. La noche llegó y poco a poco toda actividad dentro de la escuela de héroes secaba con el paso de las horas. Todos los héroes y futuros héroes estaban en sus habitaciones mientras que Ryukyu, como siempre, dormía donde el peliverde, el cual como era de esperarse, despertó, sin energía, cuerpo en estado decadente y ganas de morir, pero despertó. Intentó reconocer su alrededor, pero la poca luz que entraba en la habitación no era de mucha ayuda, su cabeza dolía y quería volver a dormir, pero sus recuerdos no lo permitían. Unos cuantos minutos fueron necesarios para que su vista se ajustara a la oscuridad y reconocer la figura que estaba al lado suyo. Hey, Ryuko, en verdad no quería despertarla, pero le fue imposible. ¿Aún sigues con vida o moriste? Poco a poco comenzó a moverse. Supongo que moriste, qué mal, y finalmente la dragona despertó algo confusa. No puede ser, un milagro acaba de suceder, ella vive, y fue entonces que la confusión se fue, sus ojos se abrieron grandemente y se llenaron de lágrimas. Izuku, dirigiendo su mirada hacia él y con la voz quebrada por fin le contestó, Izuku. Estaba a punto de abrazarlo, pero la expresión de miedo del villano lo hizo detenerse, y cuando él mismo se dio cuenta de ello soltó una risa nerviosa. Creo que después de todo sí quedaron secuelas. Ryuko entristeció su mirada y se acercó más sutilmente a él, alzó un poco su mano y esperó la aprobación de él, lo cual no tardó mucho en suceder y entonces puso su mano sobre su mejilla. Debes de dormir, mañana Recovery Girl te tendrá que hacer muchas pruebas. Él asintió y se recostó de nuevo en la cama con la ayuda de ella. ¿Quieres tener el 4 para ti mismo? Izuku no respondió, simplemente se hizo a un lado dejando espacio en la cama y ella entendió y se acostó a su lado. Sin embargo, él aún le daba la espalda. Creí que ya no volvería a verte. Ella no dijo nada y con delicadeza lo acercó para abrazarlo. Tuve mucho miedo, su voz se quebró, tuve demasiado miedo, y lágrimas comenzaron a salir. Ya no tienes por qué temer, comenzó a acariciar su cabello, nunca más volveré a soltarte, y ambos comenzaron a soltar algunas lágrimas. No voy a volver a permitir que te vayas de mi lado. Izuku no dijo nada, solamente en un movimiento rápido se dio la vuelta, se acurrucó en el pecho de la heroína y comenzó a llorar en silencio. Ella tampoco dijo nada, simplemente continuó acariciando su cabello y aunque sentía pena por él muy en el fondo su alegría era inmensa. Pasaron un par de horas y el peliverde había cedido ante el sueño. Ella le dio un beso en su cabeza y también decidió dormir un poco más. El sol salió y así como las actividades se disipaban en la noche durante su salida la escuela comenzaba a tener vida de nuevo. Recovery Girl llegó a su puesto de trabajo y debido a la presencia de Ryuko intuía lo que había sucedido. ¿Ya despertó? Con tranquilidad preguntó recibiendo un asentimiento de Ryuko. Bien, en un momento voy a revisarlo, cuídalo hasta entonces. Muchas gracias. Sin mucho más que agregar dio una reverencia y volvió al cuarto del peliverde y al entrar lo encontró con un sueño intranquilo. Ella se acercó y le tomó del brazo para despertarlo, pero el peliverde la apartó bruscamente. No me toques. Aléjate de mí. Intentó alejarse, pero lo único que consiguió fue caerse de la camilla despertando en el proceso y ganando una lesión debido a la debilidad de su cuerpo. Ryuko no perdió tiempo y se acercó a ayudarlo. Cuando logró ponerlo de vuelta en la camilla el peliverde se aferró a ella con temor. La heroína besó su cabeza y comenzó a acariciar su espalda. En un rato vendrá Recovery Girl a ver tu salud. ¿Quieres recostarte o así estás bien? Y de nuevo no respondió, solo apretó su agarre. Pasó media hora para que Recovery Girl llegara al cuarto. Ryuko iba a salir de la habitación pero Izuku la tomó de la mano. Ella volteó a ver a la doctora la cual solo asintió y con ello comenzó a realizar el chequeo físico y químico del peliverde, y aunque no podía usar su Kirk por ahora solo era cuestión de que el villano comenzara a recuperar energía para su mejora. La doctora ordenó que el joven debiase estar el resto de la semana allí para asegurarse que su alimentación fuera óptima y no tuviera ningún sobreesfuerzo. Pasaron unas cuantas horas y Melissa llegó junto a Shoto. La rubia al ver al peliverde despierto corrió hacia él pero, de igual manera que con Ryuko, no pudo evitar sentir terror al verla acercarse y a pesar que lo intentaron tomar con humor cada vez le quedaba más claro a Ryuko que la recuperación mental del villano no iba a ser nada sencillo. Un par de chequeos durante el día, pesadillas, de vez en cuando su miedo lo traicionaba, pero finalmente la salud física del villano había mejorado lo suficiente como para retirarse a su piso con Ryuko y justo como lo había supuesto la heroína, cuando por fin llegaron a su piso Izuku fue directo a su cuarto. Fin del capítulo.